Hay lugares en México que no aparecen en los mapas oficiales, pueblos que existen en los registros antiguos, pero que han sido borrados de la memoria colectiva, como si alguien hubiera decidido que es mejor olvidarlos. Este es uno de esos lugares, un pueblo en la Sierra Madre Oriental donde algo imposible está ocurriendo desde hace más de 70 años. Un lugar donde el tiempo no avanza, donde las personas no envejecen, donde la muerte parece haber olvidado su camino. Las autoridades federales han clausurado todos los accesos. Nadie puede entrar. Nadie puede salir. Y quienes conocen la verdad han aprendido a guardar silencio. La primera advertencia llegó de un geólogo retirado que trabajó para Pemex en los años 90. Durante una entrevista informal, mencionó un pueblo cerca de la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas que su equipo había visitado brevemente. Dijo que las personas del lugar parecían atrapadas en una época que no correspondía con el calendario. Adultos que vestían como en los años 40, niños que jugaban con juguetes de madera tallada a mano, casas sin electricidad ni agua corriente. Lo más perturbador, según sus palabras, fue que una mujer que afirmaba tener 80 años lucía como si tuviera apenas 40. Cuando intentaron regresar al pueblo 3 meses después para realizar estudios geológicos adicionales, encontraron la carretera bloqueada por militares. Les dijeron que la zona estaba en cuarentena por razones de seguridad nacional. Nunca obtuvieron más explicaciones. El pueblo se llama San Isidro del Olvido, aunque ese nombre tampoco aparece en ningún censo posterior a 1950. Los registros más antiguos lo mencionan como un asentamiento fundado en 1872 por familias que huían de las guerras civiles. La población nunca superó los 300 habitantes. Estaba ubicado en un valle estrecho, rodeado de montañas que dificultaban el acceso. Durante décadas fue un lugar olvidado, uno más de esos pueblos que sobreviven al margen de la historia. Pero algo cambió en 1947. A partir de ese año, las menciones oficiales del pueblo se vuelven confusas, contradictorias. Algunos documentos afirman que fue abandonado debido a una epidemia. Otros sugieren que sus habitantes emigraron en masa. Ninguna explicación es satisfactoria. Y lo más extraño es que, según testimonios de personas que vivían en comunidades cercanas, San Isidro del Olvido nunca fue abandonado. La gente seguía allí. Simplemente dejó de relacionarse con el exterior. En 2003, una antropóloga de la Universidad Nacional intentó acceder al pueblo como parte de un proyecto de investigación sobre comunidades aisladas. Logró llegar hasta el punto donde la carretera principal se convierte en un camino de terracería. Allí encontró una barrera metálica con señales de advertencia: zona restringida, prohibido el paso, propiedad federal. No había guardias visibles, pero tenía la certeza de que estaba siendo observada. Acampó cerca durante 2 noches, esperando encontrar alguna oportunidad de avanzar. La segunda noche escuchó voces que venían del camino, voces que hablaban en español, pero con un acento que parecía de otra época, palabras y expresiones que ya no se usan. Al amanecer, encontró huellas frescas cerca de su campamento, huellas de pies descalzos que se dirigían hacia las montañas. Decidió seguirlas. Caminó durante horas por senderos apenas visibles, hasta que llegó a un claro desde donde podía verse el valle. Y allí, en medio de la vegetación, estaba San Isidro del Olvido, un pueblo perfectamente conservado, con calles empedradas, casas de adobe con tejados de teja roja, una iglesia pequeña con campanario. Y lo más inquietante, había personas moviéndose por las calles, personas que desde esa distancia parecían estar realizando actividades cotidianas, como si el mundo exterior no existiera.
La antropóloga tomó fotografías y grabó videos con su cámara digital. Permaneció observando durante casi 3 horas. Lo que vio le resultó profundamente perturbador. Las personas del pueblo se movían con una extraña lentitud, como si estuvieran sumergidas en un líquido invisible. No había vehículos, no había cables eléctricos, no había antenas. Todo parecía detenido en algún momento del pasado. Pero lo más extraño era que, durante todo el tiempo que estuvo observando, no vio a ningún niño pequeño ni a ningún anciano. Solo adultos que parecían tener entre 30 y 50 años, y algunos jóvenes que podrían tener entre 15 y 20 y tantos. Todos vestían ropa que parecía sacada de fotografías antiguas. Los hombres con pantalones de tela tosca y sombreros de ala ancha, las mujeres con vestidos largos y rebozos. Nadie parecía tener prisa. Nadie parecía preocupado. Era como observar una escena congelada en el tiempo, una postal que se negaba a cambiar. Cuando intentó descender hacia el pueblo, escuchó un ruido de motor a sus espaldas. Se volvió y vio un vehículo militar que se acercaba por el sendero que ella misma había seguido. 2 hombres uniformados descendieron y le pidieron que los acompañara. No fueron agresivos, pero tampoco dieron opciones. La llevaron de regreso a su campamento, le confiscaron todas sus cámaras y equipos de grabación y le advirtieron que nunca debía regresar a esa zona ni hablar públicamente sobre lo que había visto. Le dijeron que estaba violando leyes federales relacionadas con la seguridad nacional. Le hicieron firmar un documento en el que se comprometía a mantener silencio. Y la escoltaron hasta la carretera principal, asegurándose de que abandonara el área. Años después, cuando finalmente decidió hablar, lo hizo de manera anónima, a través de foros en Internet, donde se discuten fenómenos inexplicables. Pero para entonces ya no tenía pruebas. Todo había sido confiscado. Solo le quedaban los recuerdos de lo que había visto. Un pueblo donde el tiempo se había detenido y donde las personas no parecían pertenecer completamente al mundo de los vivos. Si decides investigar más sobre esto, si decides buscar la verdad detrás de San Isidro del Olvido, tal vez encuentres fragmentos adicionales de información. Tal vez descubras que no eres el único que ha escuchado estas historias. Y si decides compartir lo que aprendas, si decides ayudar a que más personas conozcan estos misterios, quizás juntos podamos acercarnos a respuestas que han permanecido ocultas durante demasiado tiempo. La verdad está allí, esperando ser descubierta. Solo hace falta tener el valor de buscarla. Los testimonios sobre San Isidro del Olvido no son únicos. Existen otras menciones dispersas en documentos históricos, cartas personales, diarios de viajeros. En 1938, un sacerdote enviado desde Monterrey para visitar las comunidades rurales de la región escribió en su diario sobre un pueblo donde la gente parecía vivir fuera del tiempo. Describió una misa que celebró en la iglesia local, donde los feligreses cantaban himnos en latín que ya no se usaban en el resto del país. Mencionó que le resultó imposible determinar la edad de las personas, rostros que parecían jóvenes, pero con miradas que contenían décadas de experiencia. El sacerdote regresó a su parroquia con la intención de organizar visitas regulares, pero cuando intentó regresar 6 meses después, le dijeron que el pueblo había sido cerrado por órdenes del gobierno estatal. Nunca supo la razón. En 1962, un periodista de un diario local publicó un artículo breve sobre rumores de un pueblo fantasma en la sierra donde supuestamente aún vivían personas. El artículo mencionaba que habitantes de comunidades cercanas afirmaban escuchar campanas de iglesia que provenían de las montañas, campanas que sonaban cada domingo a la misma hora, como si alguien estuviera celebrando misa en un lugar abandonado.
Algunos pastores que llevaban sus rebaños por las montañas decían haber visto humo de fogatas en el valle donde se encontraba San Isidro, pero nadie se atrevía a acercarse. Había historias de personas que intentaron entrar al pueblo y nunca regresaron. Historias de cazadores que se perdieron en las montañas cercanas y fueron encontrados días después, desorientados, sin memoria de lo que les había ocurrido. El periodista intentó investigar más a fondo, pero su editor le ordenó abandonar el tema. 2 semanas después, el periódico publicó una retractación afirmando que el artículo original estaba basado en rumores sin fundamento. El periodista renunció poco después. Años más tarde, en una entrevista privada, admitió que había sido presionado por funcionarios gubernamentales para dejar de investigar. La descripción más detallada de San Isidro del Olvido proviene de una fuente inesperada. El diario personal de un ingeniero que trabajó en la construcción de carreteras en la región durante los años 50. Este hombre, cuyo nombre permanece protegido por su familia, pasó 3 días en el pueblo en 1951, antes de que las restricciones oficiales se implementaran completamente. Su diario fue descubierto décadas después entre sus pertenencias, y fragmentos del mismo circulan en copias digitales por Internet. Lo que describe es inquietante. Según sus palabras, San Isidro del Olvido era un lugar donde todo parecía estar exactamente en su lugar, pero nada se sentía del todo real. Las calles estaban limpias, las casas bien mantenidas, los jardines cuidados con precisión, pero había una quietud antinatural, una ausencia de los sonidos normales de la vida. No ladraban perros, no cantaban pájaros, no lloraban niños. El silencio era tan profundo que el ingeniero escribió que podía escuchar su propio corazón latiendo mientras caminaba por el pueblo. Los habitantes lo recibieron con cortesía, pero sin calidez. Respondían a sus preguntas con frases breves, precisas, como si estuvieran siguiendo un guión ensayado. Le ofrecieron alojamiento en una casa cerca de la plaza principal, una habitación simple pero limpia, con muebles que parecían haber sido construidos hacía décadas, pero que se veían como nuevos. Durante la cena, compartida con una familia de 4 personas, el ingeniero intentó establecer conversación. Preguntó sobre la historia del pueblo, sobre las familias que vivían allí, sobre sus costumbres. Las respuestas fueron vagas, evasivas. La familia hablaba de generaciones anteriores, como si las hubieran conocido personalmente, pero las fechas que mencionaban no tenían sentido. El hombre que parecía ser el padre de familia afirmó haber nacido en 1893. La mujer que parecía ser su esposa dijo que recordaba la Revolución Mexicana como si hubiera ocurrido hace apenas unos años. El ingeniero asumió que estaban confundidos, que tal vez se referían a historias transmitidas por sus abuelos. Pero había algo en la manera en que hablaban, una certeza absoluta en sus palabras, que lo hizo dudar. A la mañana siguiente, el ingeniero comenzó a notar las anomalías. Mientras caminaba por el pueblo realizando mediciones para el proyecto de carretera, observó que no había variación en las edades de los habitantes. Todos los adultos parecían tener entre 30 y 50 años. Los jóvenes parecían tener entre 15 y 25. No vio bebés, no vio ancianos, no vio a nadie que mostrara signos evidentes de envejecimiento. Arrugas profundas, cabello completamente blanco, manos temblorosas. Preguntó por el médico del pueblo, suponiendo que podría haber alguna explicación relacionada con la salud de la comunidad. Le dijeron que no había médico, que nunca había sido necesario. Preguntó por el cementerio. Le señalaron un área pequeña detrás de la iglesia donde había apenas una docena de tumbas, todas con fechas anteriores a 1947.
Ninguna tumba nueva, ningún funeral reciente, como si la muerte hubiera decidido que este pueblo ya no le pertenecía. El segundo día, el ingeniero conoció a un joven que parecía tener unos 20 años. Este joven era diferente a los demás habitantes. Hablaba con más libertad, hacía preguntas sobre el mundo exterior, mostraba curiosidad genuina. Le dijo al ingeniero que había nacido en el pueblo, pero que sentía que no pertenecía completamente a él. Le contó que había intentado marcharse 2 veces, pero que cada vez que llegaba al límite del valle, sentía una fuerza invisible que lo empujaba de regreso. Una compulsión inexplicable que lo obligaba a regresar. Le habló de sueños recurrentes en los que veía el pueblo desde arriba como si estuviera flotando, y en esos sueños podía ver algo que no era visible desde el suelo. Un patrón, una especie de diseño geométrico formado por las calles y las casas, como si el pueblo entero hubiera sido construido siguiendo un plano invisible. El joven parecía asustado mientras hablaba, mirando constantemente a su alrededor como si temiera ser escuchado. Esa noche, el ingeniero no pudo dormir. Salió de la casa donde se alojaba y caminó por las calles vacías. La luna llena iluminaba el pueblo con una luz plateada que hacía que todo pareciera aún más irreal. Mientras caminaba, notó que algunas ventanas estaban iluminadas por velas, y a través de ellas podía ver siluetas de personas que se movían lentamente, realizando tareas domésticas o simplemente sentadas en silencio. Llegó hasta la iglesia y encontró la puerta entreabierta. Entró. El interior estaba iluminado por decenas de velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. En el altar había una figura que no pudo identificar claramente, algo que parecía ser una estatua, pero que tenía una cualidad orgánica, como si estuviera hecha de un material que respiraba. Se acercó lentamente, pero antes de poder verla con claridad, escuchó pasos detrás de él. Se volvió y vio a varios habitantes del pueblo que habían entrado en la iglesia. No dijeron nada, simplemente lo miraron con expresiones neutras, vacías. El ingeniero sintió un miedo primitivo, visceral. Salió de la iglesia caminando rápidamente, casi corriendo, y regresó a su alojamiento. No volvió a salir esa noche. La mañana del tercer día, el ingeniero decidió abandonar San Isidro del Olvido. Empacó sus cosas y se dirigió a su vehículo. Pero cuando intentó arrancar el motor, este no respondió. Revisó el motor y encontró que varias piezas habían sido removidas. No había señales de vandalismo violento. Las piezas simplemente habían desaparecido. Preguntó a los habitantes si alguien había visto algo, pero todos negaron tener conocimiento. Pasó el resto del día intentando reparar el vehículo con piezas improvisadas, pero sin éxito. Al caer la noche, el joven que había hablado con él el día anterior se acercó en secreto. Le dijo que debía marcharse caminando, que debía hacerlo antes del amanecer, que si permanecía más tiempo, algo malo ocurriría. Le dijo que el pueblo no permitía que los extraños se quedaran demasiado tiempo, que había reglas invisibles que todos debían seguir. El ingeniero le preguntó qué pasaría si se quedaba. El joven no respondió directamente, solo dijo: ellos no son como nosotros, parecen humanos, pero no lo son completamente, y el pueblo es parte de ellos, o ellos son parte del pueblo. No sé cómo explicarlo, solo sé que debes irte. El ingeniero siguió el consejo. Esa madrugada, mientras aún estaba oscuro, abandonó el pueblo caminando. Llevó solo lo esencial: su diario, algunos documentos, agua y comida. Caminó durante horas por senderos apenas visibles, guiándose por las estrellas. Al amanecer, cuando finalmente llegó a la carretera principal, se volvió para mirar atrás. Desde esa distancia,
El valle donde se encontraba San Isidro del Olvido parecía envuelto en una neblina que no existía en ningún otro lugar. Una neblina que se mantenía estática, sin moverse con el viento. El ingeniero continuó caminando hasta que encontró ayuda. Nunca regresó a esa zona. En su diario, escribió una última nota sobre el pueblo. Hay lugares donde las leyes naturales no se aplican. Lugares donde algo más antiguo que la humanidad ha establecido sus propias reglas. San Isidro del Olvido es uno de esos lugares. Y lo que vive allí no quiere ser descubierto. Los años pasaron y San Isidro del Olvido se convirtió en poco más que una leyenda urbana. Un cuento que se contaba en pueblos cercanos para asustar a los niños o entretener a los turistas. Pero en 2015, algo cambió. Un grupo de estudiantes universitarios que se especializaban en documentales sobre fenómenos paranormales decidió investigar los rumores. Eran 5 jóvenes armados con cámaras, grabadoras de audio, equipos de medición electromagnética y una determinación inquebrantable. Habían leído sobre el pueblo en foros de internet, habían encontrado copias del diario del ingeniero, habían entrevistado a descendientes de personas que afirmaban conocer la zona. Planearon su expedición durante meses, estudiando mapas antiguos, imágenes satelitales, rutas de acceso. Sabían que las autoridades mantenían el área restringida, así que diseñaron una ruta alternativa que evitaba los puntos de vigilancia conocidos. Entraron a la zona de noche, caminando en silencio, confiando en su preparación. Tardaron 2 días en llegar al valle. El primer indicio de que estaban cerca fue el silencio. Los sonidos del bosque desaparecieron gradualmente. Los insectos dejaron de chirriar. Los pájaros dejaron de cantar. El viento pareció detenerse. Uno de los estudiantes, un joven llamado Daniel que tenía experiencia en campamentos de montaña, comentó que nunca había experimentado un silencio tan absoluto en la naturaleza. Era como si hubieran cruzado una frontera invisible hacia un lugar donde las reglas normales ya no aplicaban. Continuaron avanzando hasta que, al amanecer del tercer día, llegaron a un punto elevado desde donde podían ver el valle. Y allí estaba, San Isidro del Olvido, exactamente como lo describían las historias. Un pueblo perfectamente preservado, con calles empedradas, casas de adobe, una iglesia con campanario. Y lo más sorprendente, había humo saliendo de algunas chimeneas, señal inequívoca de que el lugar estaba habitado. Los estudiantes descendieron hacia el pueblo con cautela, documentando cada paso. Sus cámaras grababan continuamente, sus grabadoras de audio capturaban cada sonido. Cuando finalmente llegaron a las primeras casas del pueblo, se detuvieron. Las calles estaban vacías, pero tenían la sensación de estar siendo observados. Las puertas de las casas estaban cerradas, las ventanas tenían cortinas que impedían ver el interior. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado limpio. No había basura en las calles, no había maleza creciendo entre las piedras. No había signos de deterioro, a pesar de que el pueblo supuestamente había estado aislado durante décadas. Era como si alguien lo mantuviera meticulosamente, como si fuera un escenario preparado para una obra de teatro que nunca comenzaba. Decidieron dividirse en 2 grupos para explorar más eficientemente. Daniel y una compañera llamada Sofía se dirigieron hacia la iglesia. Los otros 3 fueron hacia lo que parecía ser el edificio del ayuntamiento. Acordaron reunirse en la plaza principal en 1 hora. Daniel y Sofía caminaron lentamente por la calle principal, sus pasos resonando en el silencio antinatural. Cuando llegaron a la iglesia, encontraron la puerta entreabierta. Entraron con precaución. El interior estaba iluminado por la luz que entraba a través de las ventanas, creando patrones de luz y sombra sobre los bancos de madera. El altar estaba decorado con flores frescas,
lo cual era imposible considerando que se suponía que nadie vivía allí oficialmente. Sofía se acercó al altar y vio algo que la hizo retroceder. Las flores no eran naturales. Parecían flores. Tenían la forma de flores, pero estaban hechas de algún material orgánico que no podía identificar, algo que parecía carne o tejido vivo. Cuando las tocó, sintieron cálidas al tacto y por un momento tuvo la impresión de que pulsaban levemente, como si tuvieran un corazón propio. Mientras tanto, el otro grupo había llegado al edificio del ayuntamiento. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Entraron y encontraron una oficina perfectamente ordenada, con escritorios de madera, archivadores metálicos, documentos apilados con precisión. Comenzaron a revisar los documentos y descubrieron algo extraordinario. Eran registros del pueblo que abarcaban desde 1872 hasta la fecha actual. Registros de nacimientos, matrimonios, defunciones, censos. Pero cuando comenzaron a leer con atención, notaron patrones extraños. Los nombres se repetían. Una persona llamada José María Contreras aparecía registrada como nacida en 1880, casada en 1905, y luego aparecía nuevamente como nacida en 1948, casada en 1973. Los mismos nombres, las mismas familias, repitiéndose en ciclos de aproximadamente 60 a 70 años. Como si las generaciones no avanzaran linealmente, sino en círculos. Como si las mismas personas renacieran una y otra vez con los mismos nombres, viviendo las mismas vidas. Uno de los estudiantes, una joven llamada Carolina, comenzó a tomar fotografías de los documentos. Mientras lo hacía, escuchó un ruido que venía del piso superior del edificio. Pasos lentos, deliberados. Hizo una seña a sus compañeros y los tres subieron las escaleras con cuidado. El segundo piso era un pasillo largo con varias puertas a los lados. Una de las puertas estaba entreabierta. Se acercaron y miraron al interior. Era una habitación pequeña, casi una celda, con una cama, una silla y una ventana con barrotes. Y sentada en la cama había una mujer. Parecía tener unos 40 años, vestía ropa antigua pero limpia, y los miraba con una expresión que no mostraba sorpresa, como si hubiera estado esperándolos. Carolina dio un paso hacia adelante y preguntó en español quién era. La mujer respondió con una voz suave, casi musical. «Soy la guardiana de los registros. Sabíamos que vendrían, siempre vienen y siempre se marchan cambiados». Los estudiantes se reunieron en la plaza como habían acordado, todos visiblemente perturbados por lo que habían encontrado. Compartieron sus descubrimientos, las flores orgánicas en la iglesia, los registros repetitivos en el ayuntamiento, la mujer misteriosa. Decidieron que necesitaban documentar más antes de marcharse, pero mientras hablaban, comenzaron a notar algo. Las sombras en la plaza no se movían de acuerdo con la posición del sol. Permanecían estáticas, apuntando siempre en la misma dirección, como si el tiempo se hubiera congelado en un momento específico del día. Y entonces escucharon las campanas de la iglesia. No habían visto a nadie que las tocara, pero las campanas sonaban con un ritmo regular, marcando una hora que no correspondía con sus relojes. Eran las 3 de la tarde según sus dispositivos, pero las campanas marcaban las 6. Fue entonces cuando los habitantes comenzaron a aparecer. Salieron de las casas lentamente, uno por uno, dos por dos, hasta que las calles estuvieron llenas de personas. Hombres y mujeres, vestidos con ropa de otra época, mirando a los estudiantes con expresiones neutras. No hablaban, no se acercaban, simplemente los observaban. Los estudiantes sintieron un miedo que iba más allá de lo racional.
Había algo profundamente equivocado en esas personas, algo que sus cerebros no podían procesar completamente. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado sincronizados. Sus ojos reflejaban la luz de una manera que no era del todo humana. Y cuando uno de los estudiantes, un joven llamado Ricardo, intentó hablarles, preguntarles quiénes eran, las personas simplemente inclinaron la cabeza al unísono, como si estuvieran escuchando instrucciones que solo ellos podían oír. Daniel tomó la iniciativa. Dijo a sus compañeros que debían marcharse inmediatamente, pero cuando intentaron regresar por el camino que habían usado para entrar al pueblo, descubrieron que ya no estaba. El sendero había desaparecido, reemplazado por vegetación densa que parecía haber crecido en cuestión de minutos. Intentaron otro camino, y luego otro, pero todos los accesos estaban bloqueados. Era como si el pueblo hubiera cerrado todas sus salidas, como si no quisiera dejarlos ir. Los habitantes continuaban observándolos, formando un círculo lento alrededor de la plaza. No eran hostiles, no mostraban agresión, pero su presencia era abrumadora. Era la sensación de estar siendo evaluados, medidos, estudiados por algo que no era completamente humano. Sofía, quien había estudiado antropología, intentó comunicarse con los habitantes usando gestos universales de paz. Se acercó a una mujer que parecía tener unos 30 años y le habló en español, preguntándole si podían obtener ayuda para salir del pueblo. La mujer la miró durante un largo momento y luego habló con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. No pueden irse. No todavía. Primero deben entender. Primero deben ver lo que somos. Y entonces la mujer extendió su mano. Sofía, actuando por instinto más que por lógica, tomó esa mano. Y en el momento del contacto tuvo una visión. Vio el pueblo como había sido en 1947. Vio a los habitantes reunidos en la iglesia para una ceremonia que no era católica. Vio cómo algo descendía del cielo, algo que no tenía forma definida, pero que irradiaba una luz que dolía a los ojos. Vio cómo los habitantes del pueblo aceptaron esa presencia, cómo hicieron un pacto con ella, ofreciendo algo a cambio de la inmortalidad, a cambio de nunca envejecer, a cambio de vivir en un ciclo eterno donde la muerte no tenía poder. Cuando la visión terminó, Sofía estaba temblando. La mujer había soltado su mano y se había alejado. Los otros estudiantes la rodearon, preguntándole qué había pasado. Ella intentó explicar, pero las palabras no eran suficientes. Dijo que los habitantes habían hecho un trato con algo que no era de este mundo, que habían sacrificado su humanidad a cambio de la eternidad, que ya no eran completamente humanos, sino algo híbrido, algo que existía entre la vida y otra cosa. Dijo que el pueblo en sí era parte del pacto, que las calles y las casas formaban un símbolo, un diseño que mantenía la conexión entre este mundo y el lugar de donde provenía la entidad. Y dijo que ellos, los estudiantes, habían sido permitidos entrar porque la entidad quería testigos, quería que alguien del mundo exterior supiera que existía, que estaba allí, esperando. Los estudiantes sabían que necesitaban escapar, pero no sabían cómo. Pasaron horas intentando encontrar una salida, pero cada camino los llevaba de regreso a la plaza. El sol comenzó a descender, pero lo hacía de una manera extraña, moviéndose en círculos en lugar de en línea recta, como si el cielo mismo estuviera desorientado. La noche llegó finalmente, pero no trajo oscuridad completa. Había una luminiscencia en el aire, un brillo fantasmal que hacía que todo fuera visible, pero distorsionado. Los habitantes permanecían en las calles, inmóviles ahora, como estatuas vivientes. Y en la distancia, desde la iglesia, se escuchaba un sonido que no era exactamente música, pero que tenía ritmo. Una especie de canto en un idioma que ninguno de los estudiantes podía identificar.
Fue Carolina quien encontró la solución. Recordó algo que había leído en el diario del ingeniero, la advertencia de que debía marcharse antes del amanecer. Razonó que tal vez el pueblo solo podía mantener su control durante la noche, que con la llegada del sol verdadero, no el sol distorsionado que habían visto, su poder se debilitaría. Convenció a los demás de que esperaran, de que resistieran hasta el amanecer. Se refugiaron en una de las casas vacías y cerraron todas las puertas y ventanas. Pasaron las horas en silencio, escuchando los sonidos del exterior, pasos que pasaban frente a la casa, voces que susurraban en ese idioma desconocido, arañazos ocasionales en las puertas. Ninguno durmió. Todos se mantuvieron alertas, aferrándose a sus equipos, a sus cámaras, a cualquier cosa que los conectara con el mundo real. Cuando finalmente llegó el amanecer, fue súbito. Un momento había oscuridad luminiscente y al siguiente luz solar normal y clara. Los sonidos del pueblo cambiaron. Los estudiantes salieron de la casa con cautela y vieron que los habitantes se habían retirado. Las calles estaban vacías nuevamente. Y lo más importante, los caminos estaban abiertos. Podían ver el sendero por el que habían entrado, visible ahora como si nunca hubiera desaparecido. Corrieron. No miraron atrás. Corrieron por el sendero, por el bosque, sin detenerse hasta que estuvieron lejos del valle. Solo cuando llegaron a la carretera principal, cuando vieron vehículos normales, conducidos por personas normales, se permitieron creer que habían escapado. Regresaron a la ciudad y revisaron sus equipos. Las cámaras habían grabado todo, o eso pensaban. Pero cuando intentaron reproducir los archivos, descubrieron que la mayoría estaban corruptos. Solo fragmentos quedaban. Imágenes borrosas de las calles del pueblo, audio distorsionado de las campanas, algunos segundos de video mostrando a los habitantes observándolos. No era suficiente para probar nada. Los estudiantes intentaron regresar con más equipos, con más preparación, pero cuando llegaron a la zona donde debería estar el sendero de acceso, encontraron militares bloqueando el camino. Les dijeron que el área estaba en cuarentena debido a riesgos geológicos. No dieron más explicaciones. Los estudiantes intentaron contactar a periodistas, a investigadores, a cualquiera que pudiera ayudarlos a contar su historia, pero nadie los tomó en serio. Sus pruebas eran insuficientes, su historia demasiado fantástica. Años después, uno de los estudiantes, Daniel, encontró algo mientras investigaba en archivos históricos de la Biblioteca Nacional. Era un documento fechado en 1948, un informe oficial del gobierno federal sobre una investigación realizada en un pueblo no especificado de la Sierra Madre Oriental. El informe describía fenómenos anómalos, distorsiones temporales, habitantes que mostraban signos de alteración biológica, presencia de una entidad no identificada de posible origen no terrestre. El informe concluía con una recomendación: aislar el área permanentemente, establecer vigilancia continua y clasificar toda la información como confidencial de seguridad nacional. El documento estaba firmado por funcionarios cuyos nombres habían sido redactados, pero llevaba un sello oficial que lo hacía auténtico. Daniel fotografió el documento y lo compartió con sus antiguos compañeros. Era la prueba que necesitaban, o al menos una parte de ella. Le mostraba que el gobierno sabía sobre San Isidro del Olvido, que la amenaza era real, que el encubrimiento era deliberado. Pero incluso con esa prueba, la historia permaneció en las sombras. Los grandes medios no la cubrieron. Las autoridades no hicieron comentarios. El pueblo siguió existiendo en algún lugar de las montañas, oculto, olvidado, esperando. Los habitantes continúan allí, atrapados en su ciclo eterno, ni vivos ni muertos, sirviendo a algo que llegó de más allá de las estrellas hace décadas.
Y las autoridades siguen prohibiendo la entrada, manteniendo el secreto, protegiendo al mundo de una verdad que no está preparado para enfrentar. Tal vez sea mejor así. Tal vez hay conocimientos que la humanidad no debería tener, lugares que no debería explorar, pactos que no debería conocer. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta historia completa, entonces sabes más de lo que la mayoría sabrá jamás. Y si decides investigar más, si decides buscar tu propia verdad, recuerda que hay misterios que esperan pacientemente en la oscuridad. Si compartes esta historia, si ayudas a que otros la conozcan, tal vez entre todos podamos acercarnos a respuestas que han sido ocultadas durante demasiado tiempo. El misterio de San Isidro del Olvido permanece abierto, esperando a alguien lo suficientemente valiente o lo suficientemente insensato para descubrir la verdad completa. La pregunta es, ¿serás tú esa persona? Pero ten cuidado, porque algunos secretos están ocultos por una razón, y algunos pueblos están prohibidos porque lo que vive en ellos no debe ser despertado. San Isidro del Olvido sigue allí, esperando en las montañas, inmutable, eterno, y sus habitantes continúan su existencia fuera del tiempo, observando, recordando, sirviendo a su pacto ancestral. El pueblo donde nadie envejece y las autoridades prohíben entrar no es solo una leyenda, es real y está más cerca de lo que imaginas.